Hola lectores, bienvenidos a un nuevo video de LectorTube. Hoy vamos a presentar una novela recientemente editada en este año 2025 por la editorial Navarra Chalaparta. La editorial Navarra Chalaparta hace una labor editorial francamente encomiable, porque si no fuera por su labor nosotros no podríamos conocer un montón de novelas de crítica al colonialismo e imperialismo europeos. Su labor es más encomiable si tenemos en cuenta que el mercado editorial español está orientado pura y exclusivamente a la ganancia económica. No hay un criterio estético, ni ideológico, ni alguna finalidad educativa que guíe la labor de las grandes editoriales en España, más que el afán de lucro. En esa finalidad también giran los distintos premios, etcétera, ¿no? Entonces, en este contexto aún es más elogiable esta labor que hace esta editorial. Editaron en 2025 esta pequeña novela, Luchar por tierra extraña, de un autor eritreo. Eritrea es un país autónomo, hubo una guerra con Etiopía, logró su independencia, fue uno de los últimos países africanos que logró su independencia. Gebreyesus Aylu es su autor, estudió en Roma y narra en esta pequeña novela, escrita en 1927, pero publicada luego de la salida del poder colonial italiano de su país, en 1953 vio su primera edición. Narra la toma de conciencia del protagonista, Torcuavo, que poco a poco se va dando cuenta va tomando conciencia de su realidad de colonizado, que lo había llevado a alistarse en las tropas autóctonas que van a pelear contra los bereberes en Libia a favor del poder colonial italiano. La novela tiene una estructura circular. Narra fundamentalmente el viaje de ida a la guerra y de retorno a su país natal. Tiene una estructura circular. Se puede leer desde los postulados de Fanon tranquilamente, porque hay muchos elementos del colonialismo que están reproducidos en la novela. Por ejemplo, el lenguaje zoológico del colonizador que hablaba nuestro amigo Fanon, cuyos postulados están absolutamente de actualidad, dado el auge del neocolonialismo y el cipallismo en todos nuestros países, en América Latina y en general en el mundo. De modo que es interesante volver a ver este tipo de textos para realmente profundizar en cuál es la mecánica de pensamiento del colonizado, ¿no? Bien. Torcuavo, que es el protagonista, decide alistarse en el ejército italiano como tropa, como carne de cañón, porque directamente sin ninguna instrucción militar ni ningún tipo de enseñanza los mandan a combatir a los bereberes, que era en Libia, que era el territorio que Italia quería conquistar entre la década de 1910 y 1935. Torcuavo está 2 años en el frente. Según recientes estudios indican que hasta 600.000 eritreos participaron en la guerra colonial, en distintas etapas en la guerra colonial italiana en Libia, como básicamente carne de cañón. La novela, como decíamos, tiene una estructura circular, narra la partida del protagonista y su retorno a su país natal luego del desengaño en su experiencia en el frente libio, ¿no? La decisión del protagonista es bastante acrítica. Es un joven guiado por cierto idealismo, por cierta inexperiencia, y acicateado por las voces de los poderes tribales de su comunidad, que tachaban a los que no iban a la guerra de mujeres,
decide alistarse en el ejército colonial italiano. Poco a poco se va dando cuenta, a partir del trato que le da la oficialidad italiana a la tropa eritrea, que los tratan básicamente como animales, los dejan morir, los abandonan en el ejército, los abandonan en el desierto, les hacen cruzar el desierto sin calzado adecuado, etc. Eso también remite a Fanon, ¿no? La inexistencia del colonizado para el colonizador. Eso se ve en el comportamiento que él recibe del comandante italiano a lo largo de toda la novela, hasta el abandono en el desierto después de una escaramuza con las tropas bereberes. Desde el punto de vista de Fanon, la rebelión del colonizado se produce cuando se comprueba que el colonizador es igual a él. Es decir, es un ser humano con sus vicios y sus defectos. Y a la inversa, cuando él se da cuenta, cuando el colonizado se da cuenta, percibe a través de su experiencia histórica que él mismo es una persona con los derechos y los deberes al mismo nivel que el colonizador. Según Fanon, esto hace que el colonizado empiece a perder cierto respeto al colonizador y se rebele contra él. La rebelión no se produce en la novela, sí se produce la deserción de Torcuabo con algunos compañeros de la tropa, al ser abandonados por el comandante italiano en medio del desierto y negarles a darles de beber. Están a punto de morir de sed, de modo que deciden desertar del ejército. Otro punto interesante de la novela es cuando las tropas eritreas tienen el primer encuentro con los bereberes libios y confronta todos los tópicos que el comandante italiano les había narrado sobre ellos con la realidad de las tropas árabes, que son mucho más dignas que las tropas eritreas, porque pese a su escasez de medios y su nula instrucción militar, siendo una comunidad nómada, deciden luchar por su tierra y enfrentarse a un ejército italiano tecnológica y numéricamente superior. Esa segunda confrontación que tiene Torcuabo con sus supuestos enemigos difamados por el discurso oficial colonial, confrontado con su actitud digna, al final dice que es un pueblo absolutamente digno porque está luchando por su libertad en contra del opresor, del poder colonial, hace que avance Torcuabo en un proceso de toma de conciencia respecto de el error que cometió al haberse alistado en el ejército colonial italiano. El texto es muy interesante desde el punto de vista formal. Podemos decir que es una novela modernista, tiene un montaje casi cinematográfico, incluye muchos proverbios y refranes de origen eritreo y también introduce en el capítulo 3 una cita de Giacomo Leopardi, del poeta romántico italiano, sobre quienes luchan por un ejército que no es el de ellos. Esa cita del poeta romántico italiano sirve para subrayar la toma de conciencia del protagonista, de Torcuabo. Pese a todos los peligros que él sufre, las privaciones, el hambre, la sed, el calor agobiante, logra volver a su hogar, se entera que su madre ha muerto, su padre anciano ya lo recibe y le queda ese dolor lacerante de no haberse despedido de su madre, con la que tenía un vínculo muy profundo, subrayando al final de la novela
la raíz, una de las consecuencias muy negativas de esa decisión acrítica que él tomó, incentivado por el fervor social que suponía ir a la guerra en su momento, en el primer capítulo. Espero haberlos incentivado en la lectura de este texto. Se puede comprar por internet, se puede conseguir, se pide a la editorial y te lo envían sin ningún problema. Ya digo, en esta época de ejércitos coloniales, si no armados, de abogados coloniales o de abogados colonialistas a favor del poder colonial en muchos territorios, es interesante este tipo de textos porque nos hacen reflexionar sobre ese mecanismo, ¿no? El mecanismo de el colonizado, que siente en principio cierto autodesprecio por sí mismo y por la comunidad a la que pertenece, y piensa que va a conseguir, sirviendo al poder colonial, honor, gloria, y va a estar a la altura de los propios colonialistas, cuando la realidad histórica nos muestra absolutamente todo lo contrario. Las tropas coloniales, las tropas autóctonas a favor del poder colonial fueron una realidad. Los franceses la tuvieron, por ejemplo en Senegal, pelearon en la Segunda Guerra Mundial. Franco tuvo su guardia mora, que era procedente de elementos del Rif, una región de Marruecos que continuamente estuvo en disputa con España por su independencia. Los ingleses también tuvieron sus tropas a favor de su colonialismo, llamadas cipayos, en el sudeste de la India, en la región de Gujarat. Así que este es un fenómeno histórico bastante importante, y lamentablemente en nuestra realidad tenemos sus imitadores. Pero como sabemos, solo el conocimiento nos hará libres. Entonces, en la medida en que nosotros podamos leer, potenciaremos nuestra capacidad crítica, nuestra conciencia, y podemos difundir cierto pensamiento que hoy por hoy es muy necesario. Gracias por su atención, les dejo un saludo y les vuelvo a recomendar esta excelente novela de Ghebreyesus Aylu, Luchar en tierra extraña. Un saludo, gracias por su atención.